Amados, buenas tardes. Por el amor y la bendición de Dios podemos estar nuevamente reunidos, compartiendo todo aquello que el Padre determina para edificar nuestras vidas y para que su reino siga siendo manifiesto. Estamos en esta tarde con Gladys, les expresamos nuestro amor y un abrazo en medio de esta transmisión. Amén, buenas tardes. Damos gracias al Padre y queremos unirnos con ustedes para agradecer, para bendecir, para honrar al Padre, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Así que nos alegra mucho estar en esta hora, en esta tarde con ustedes y poder escuchar su voz y unirnos en torno a esta mesa para compartir del pan y del alimento que Él pone. Damos muchas gracias porque nos encontramos nuevamente. Les invitamos entonces a que juntos oremos, presentemos nuestras vidas, nuestras familias y que todo lo que Él le ha preparado sea depositado en nuestro corazón, en nuestro ser interior, para que produzca el fruto que Él quiere que manifestemos. Padre, damos gracias por este tiempo de comunión delante de ti, el cual nos permites, y declaramos, Señor, que por tu Espíritu Santo eres tú el que estableces esa unidad muy especial. Nos presentamos, Señor, como esos hijos redimidos con el propósito tuyo para manifestar tu gloria, para manifestar tu reino. Pedimos que por tu Espíritu Santo traigas luz, traigas revelación, y en cada uno, Señor, hay entendimiento y decisión de vivir conforme a tus diseños y conforme a tus propósitos. Bendecimos, Padre, en tu nombre, cada hogar, cada familia, cada persona que tú has convocado para esta reunión. Y gracias porque tú eres el que nos llevas siempre hacia adelante creciendo. Gracias porque avivas en nosotros esa mentalidad de hijos, de herederos, de conquistadores, y también, Señor, como nos vas a enseñar ahora, esa mentalidad de gobierno. Por tu Espíritu Santo, Señor, damos gracias y queremos atesorar todo aquello que en tu palabra nos vas a ministrar. Te bendecimos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, amados, entonces dispongámonos y va a ser un tiempo muy, muy enriquecedor para todos y de fortaleza para la familia, fortaleza para la congregación en los propósitos del Señor. Así es. Bueno, queremos pararnos un poco en lo que hemos estado compartiendo en estos 2 últimos sábados, el poder comer de Cristo, pero es un tiempo en el cual nos ha llevado a comer de la mente de Cristo. Han sido tiempos y sábados muy importantes y de mucha riqueza. Y Él nos hablaba de la importancia de ver ese proceso. Empezamos viendo lo que fue esa mente de esclavos, esa mentalidad de esclavos que se notaba también en cómo se habla. Entonces, todo eso pues se identificaba en que tenían muy poca visión, una corta visión. Los limitó de tal manera que no pudieron ver lo que Dios había preparado y lo que les estaba anunciando, como Moisés se levanta para sacarlos y llevarlos a lo que el Padre había hablado, esa tierra que fluye leche y miel, una tierra de bendición donde no habría escasez, una tierra fértil. Eso llevó que, bueno, ya sabemos todo el proceso, fueron esos tiempos en que caminaron en el desierto para llegar a la heredad, a ser herederos, a caminar con esa mentalidad de herederos. Y pues ahí venía, y era tan importante entender esa mente para poder heredar la mente de conquistador, porque realmente era la parte importante de que se levantara una generación que entendiera lo que Dios había preparado y que estuviera dispuesta a ser esforzada y valiente para que le creyera a Dios, para que respondiera de una manera
instantánea a lo que Dios estaba ya abriendo para ellos. Ellos llegaron a la tierra prometida y se levantó una nueva generación, una generación que tenía que entrar y vencer esos gigantes que en su momento no les permitieron entrar a sus padres. Fue muy importante entender ese proceso de mente de conquistador. Sin embargo, al llegar a la conquista, tomaron la tierra prometida porque Dios así se los dijo. Él les entregaría, Él pelearía, Él iría adelante y Él les entregaría la tierra que les había prometido. Pero queremos enfatizar algo, y es que el ser conquistador no quiere decir que gobierna. Es importante aprender a gobernar lo que conquistamos. Eso es clave, entonces por eso hemos venido en este proceso de salir de esa mente de esclavo a mente de heredero para pasar a esa mente de conquistador, y hoy entonces estamos refiriéndonos a esa mentalidad de gobierno dentro de lo que es comer la mente de Cristo. Ahora, partamos de algo muy importante, de Génesis 1. Dice del versículo 26 al 28, amados, para que ustedes empiecen también allí con la Biblia en mano. Estamos aquí sentados en la mesa comiendo y vamos a ir a buscar en la Biblia. Estamos leyendo en la Biblia textual, cuarta edición. Génesis 1, 26 al 28. Y dijo Elohim: hagamos a un hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que repta sobre la tierra. Y Elohim Aleftab creó al hombre a su imagen. A imagen de Elohim lo creó, macho y hembra los creó. Y Elohim los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, dominad sobre los peces del mar y las aves de los cielos y sobre todo ser vivo que se mueve sobre la tierra. Este es un pasaje que es el diseño original con el cual hemos sido creados. Hemos sido creados para gobernar. Y ahí hay palabras muy claves. Dice que fuimos creados a su imagen y semejanza para ejercer dominio. Esa palabra dominio empieza uno a entender dentro de ese diseño de gobierno y establece todo sobre lo cual el hombre había sido puesto para gobernar. Lo que él creó, y Elohim Aleftab creó al hombre a su imagen, a esa semejanza en espíritu, pero en esas dimensiones también de gobierno. Y lo puso a llenar la tierra y sojuzgarla, o sea, administrarla, señorear y dominar, para gobernar. Y mire que algo muy importante dice que lo puso para gobernar sobre todo el ganado, sobre todos los animales, sobre toda la tierra, dice, y sobre todo reptil que repta sobre la tierra. Así que estaba para gobernar aún a la serpiente. Pero miren qué tremendo, ¿no? Pero cuando Adán, ya nosotros ya sabemos todo lo que pasó allí en Génesis 3, Adán y Eva deciden escuchar la voz incorrecta. Recuerden que todo fue creado por la voz y ellos reconocían la voz de Dios y respondían a esa voz. Pero cuando la serpiente, aún aquella a la cual Dios les dijo que dominaran aún sobre los reptiles, los que se reptan sobre la tierra, decidieron escuchar esa voz incorrecta. Y eso fue lo que llevó a que el hombre perdiera el gobierno, porque la serpiente les engañó, con su astucia les engañó y tomó, los puso bajo su sujeción, bajo su gobierno, bajo su dominio, bajo el dominio de la serpiente. El hombre, al escuchar esa voz incorrecta, se desconectó de la voz correcta, la voz de Dios, que era el rey, gobernaba sobre todo, y le estaba entregando ese dominio para cogobernar con el hombre. Dios quiso, y ese es su diseño, cogobernar con el hombre, pero el hombre se lo entregó a la serpiente al oír su voz.
de tal manera que pierde esa capacidad de gobernar. Esto es importante que usted lo subraye, lo marque. Pierde la capacidad de gobernar y entra en una posición de ser gobernado y de buscar siempre ser gobernado. Eso hizo que, lógicamente, el hombre se empezó a vivir una distorsión de gobierno, y eso lo vemos en Génesis 11, cuando se levanta ese gobierno a través de Nimrod y muestra ese gobierno tirano, ese gobierno piramidal, ese gobierno que pone y subyuga al hombre, el que gobierna en ese antidiseño de gobierno que el hombre buscó y que puso la serpiente puso su diseño de gobierno, puso que el hombre empezara a establecerse sobre otros en un diseño piramidal y poner en sujeción y en yugo a otros. Y se levantó ese gobierno tirano y bueno, aún hasta hoy todo lo que se ve se manifiesta, pero en el sistema del mundo. Hoy nosotros no estamos en el mundo, así que esas son buenas noticias y eso es lo que vamos a hablar y nos estamos dirigiendo en esta tarde para hablar acerca de lo que es esa mentalidad de gobierno. Sin embargo, volviendo a ese punto de Génesis, cuando se levanta Nimrod y ese gobierno y ese diseño de gobierno, es un gobierno tirano que pone y subyuga a los hombres a un dominio y a una esclavitud. Y ahí es donde empezamos a ver, volviendo a cuando estábamos en Éxodo, si bien se levantó un José que aprendió, o sea, que tenía una dependencia de Dios, no nos hemos referido tanto a José, pero vale la pena tocarlo por encima, pero porque José mostró ese diseño de gobierno en medio de toda la tierra que estaba y ese gobierno y ese imperio dominante en ese tiempo. Y dice que Faraón le entregó el gobierno a José y solo en Egipto y en todo lo que rodeaba se gobernaba por la palabra de José. Ese es el diseño. Sin embargo, pasar el tiempo, el hombre perdió toda esa visión cuando ya José no estaba, y entra lo que hemos venido viendo, y quiero referirme a cuando en Deuteronomio 8 se refiere a de dónde los sacó Dios. Dice en Deuteronomio 8 del versículo 11 al 14, pero solo queremos referirnos a una parte. Cuando Dios a través de Moisés le dice al pueblo, dice, te sacó de Egipto de casa de servidumbre. ¿Dónde estaba el pueblo? En casa de servidumbre, porque el hombre perdió, desde Génesis perdió esa capacidad de gobernar y se levanta ese gobierno tirano. Y Egipto es parte de ese sistema de gobiernos tiranos y puso al pueblo bajo ese yugo, bajo esa esclavitud. Y por eso se llama, cuando Dios dice, los saqué de casa de servidumbre. Sin embargo, el hombre siempre está pensando, no ha perdido o sigue siendo con una mentalidad de que necesita ser gobernado. Se quedó con esa impronta desde Génesis cuando se somete a la serpiente. Quedó marcado de tal manera que siempre está buscando estar bajo un yugo, bajo un dominio, bajo una esclavitud. Entonces, ¿se acuerdan cuando salen ya, Dios los saca de Egipto? Y bueno, vienen todos esos momentos de victoria de parte de Dios, pero también cuando no veían algo, siempre estaban pensando, queremos volver a Egipto. Y hay una parte tan fuerte que muestra cómo ellos están siempre queriendo estar bajo ser gobernados, esa herencia de iniquidad que quedó desde Adán. Y dice en Números 14, cuando empezaron a llenarse de ese lenguaje que tiene el esclavo, de murmuración, de queja, de enojo. Y lo que dicen es, busquémonos un jefe que nos devuelva a Egipto. Y
algo muy importante aquí es, a ver, siempre Dios nos ha creado siempre estaremos bajo un gobierno, siempre. Pero lo más importante es saber bajo qué gobierno y bajo qué autoridad yo me coloco. Eso es mente de gobierno. Siempre yo debo estar, y para aprender a gobernar, siempre debo saber que debo estar bajo autoridad. Pero el tema es que el hombre se puso bajo un gobierno y una autoridad equivocada, como era la serpiente, y la serpiente levantó un diseño de gobierno tirano, y el hombre siempre quiere buscar ese nivel de gobierno de tiranos, y entonces dice, queremos volver a Egipto, busquémonos un jefe, busquémonos entre nosotros uno que nos devuelva a Egipto, volver a estar bajo ese gobierno tirano. Queremos estar bajo el gobierno, y de esa es mentalidad de gobierno, es estar bajo autoridad, y es importante saber bajo qué autoridad, y es donde estamos aquí, estamos hablando de la mente de Cristo, que es mentalidad de gobierno, y Cristo es no solo quien gobierna, sino que también Él sabe quién está bajo, como hijo aprendió a estar bajo autoridad. Entonces aquí ellos querían volver a estar bajo un yugo, bajo esclavitud. Esa marca siguió, sigue el proceso. Ellos pues no regresan a Egipto, ustedes ya lo saben, no regresan a Egipto, sin embargo, entran con Josué, con Caleb, y heredan la tierra. Pero la conquistan, pero recuerden que conquistar no es gobernar, conquistar es poseer, entrar y tomar la heredad. Ahora están en la heredad, en la tierra, lo que Dios preparó. Es importante aprender a gobernar. Y se establecieron en la tierra, y viene la época de los jueces, donde en la época de los jueces eran la voz de Dios para establecer todo lo que se manifiesta a través de un gobierno, de un reino. Gobierno es reino. Y en todo gobierno, todo reino tiene un rey, y todo rey tiene leyes. Entonces los jueces lo que hacían era establecer la manifestación del reino de Dios en medio del pueblo, y ejercían conforme a las leyes que Dios marcaba. Algo importante para notar en medio cuando están allí con los jueces es lo que Gladys estaba diciendo. Se llegó a estar en la tierra prometida, pero no a gobernar, y llegaron a estar en servidumbre donde era su heredad. Llegaron a estar bajo la esclavitud de pueblos que no conquistaron ellos, que no sometieron, que no gobernaron. Entonces, estaban en la tierra prometida, pero con mentalidad de esclavos. Tenían muchos periodos en los cuales estaban subyugados por otros. Y eso es lamentable. Como cristianos no podemos permitir eso. Que estar en lo que Dios quiere que vamos a decir que somos gente de reino, pero no con la mentalidad de gobierno, con la mentalidad de gente de reino, y vivir en esclavitud en las dimensiones que Dios no quiere que estemos. Así, sí, ellos, si bien conquistaron y tomaron posesión, pero dejaron e hicieron alianzas con pueblos que Dios les había dicho que tenían que sacarlos, que debían, no podían habitar en medio de ellos. Eso, en este tiempo de los jueces queremos decirles que era una manifestación, si bien como toda la naturaleza del hombre siempre quería obedecer y no obedecer, o sea, era una lucha, ¿no? Porque moría uno de los jueces y volvían otra vez a pecar, volvían a independizarse de Dios, y empezaban a involucrarse con todo el sistema de vida de estos pueblos que habían dejado en medio de ellos. Entonces los jueces, entonces Dios volvía a levantar un nuevo juez para que estableciera orden conforme al reino, conforme al diseño de Dios. Eso ocurre, y lógicamente cuando termina el último juez es Samuel, que también como profeta ejerce, pero el último juez es Samuel. Y Samuel se encuentra en un punto en que el pueblo le dice: queremos un rey, queremos ser como todos los pueblos de la tierra que tienen un rey.
Y este es el versículo que quiero que podamos ver, porque hasta ese momento, de una manera, de pronto Dios hubiera querido con plena, como era antes en Génesis 1 y 2, Dios era quien gobernaba, pero después de la caída el hombre siempre quiso someter a yugos de esclavitud y dejó esos yugos en medio de la heredad, en medio de la tierra prometida. 1 Samuel 8:7 dice así: y Jehová dijo a Samuel, atiende la voz del pueblo en todo lo que te digan. ¿A qué se refiere? A que estaban pidiendo un rey, porque no te han rechazado a ti, sino que me han rechazado a mí, para que no reine sobre ellos. En otra versión dice, para que no sea rey sobre ellos. Quiere decir entonces que el pueblo rechazó definitivamente y abiertamente le dijo a Dios, queremos un hombre. Como en Números decían, busquemos un jefe para que nos lleve nuevamente a Egipto, a que nos ponga para ponernos nuevamente en casa de servidumbre. Pero este pueblo Dios lo llevó a que conquistara, porque se levantaron un Josué y un Caleb, y entraron a la tierra, y viene todo este proceso, que no nos estamos deteniendo, pero que queremos como ponerlo allí para entender qué pasó. Ahora, fue rechazado Dios como rey. No solamente como rey, sino rechazaron su reino, y de una forma u otra siempre estuvieron en conflicto con esas leyes del reino. Dios estableció principios, leyes, mandamientos, y cuando de un momento a otro el rey los apartaba de esos principios, de esos mandamientos, el pueblo caía y el pueblo pecaba. Pero aquí es donde viene lo más poderoso, y es a lo que nos vamos a referir, porque queremos tener mentalidad de gobierno y queremos ver cómo se recupera, porque hasta aquí parecieran como que no son buenas noticias, pero queremos hablarles y que Dios nos enseñe a, no solo somos conquistadores, sino que ahora Él nos está haciendo comer de la mente de Cristo en mentalidad de gobierno. Entonces, si el pueblo hasta aquí rechazó y todo esto vivió, ahora, ¿qué pasó? ¿Cómo se recupera? ¿Y cómo se vive esa manifestación del reino y del gobierno, de mentalidad de gobierno conforme al reino de los cielos? Recordemos, Dios es un Dios de diseños. El pasaje que nos está ministrando Gladys en Génesis hablaba acerca de eso. Dios diseñó al hombre para que gobernara, para que sojuzgara, para que sometiera. Y todo eso lo perdió. Y el gran propósito de Dios es volvernos a establecer en su diseño. Y es importante entender eso, para que allí, a nivel personal, como familia y como congregación, entendamos, el Señor nos quiere alinear con sus diseños, y este diseño muy importante es el diseño de gobierno. Entonces, en Hebreos, en el capítulo 12, está hablando de la clave. Versículo 2, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz y despreciando lo oprobio, se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Entonces, en primer lugar, debemos mirar dónde está Cristo. Cristo está sentado a la diestra del trono de Dios. Y la Biblia nos dice que debemos poner nuestros ojos en Él, puestos los ojos en Jesús. Algo en lo cual debemos crecer continuamente es poder ver siempre a Cristo en esa dimensión. Hemos estado hablando de la importancia de que seamos expandidos en la revelación de aquel Cristo que resucitó, fue ascendido a los cielos y se sentó en el trono, a la diestra del trono de Dios. Ese es el Cristo que tenemos nosotros ahora, y ese es el Cristo que tenemos que comenzar a mirar y a recibir mayor y mayor revelación, porque eso va a cambiar nuestra vida, dice la Biblia, ¿no? Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe.
Entonces tenemos que aprender a ver a Cristo entronado y que nuestra fe sea modelada de acuerdo a esa visión, a esa revelación de Cristo sentado en los lugares celestiales. Nuestra fe tiene que ser moldeada también en esa dimensión. Ver a Cristo reinando, sentado en el cielo, a la diestra del Padre. Y lo que vamos a ir hacia adelante para ir ganando dimensiones de gobierno es en esa dimensión. Es, como hemos dicho muchas veces, miramos los evangelios y vemos a Cristo haciendo milagros, sus predicaciones, sus enseñanzas, las cuales nos edifican mucho. Pero tenemos que aprender entonces a seguir dando ese salto, a expandir nuestra visión de Cristo. Y este es el momento para colocar nuestros ojos en Jesús, el que está entronado, el que está arriba allí. Y de acuerdo a eso, que nuestra fe también sea moldeada, que nuestra fe también sea completamente transformada. Para hacer eso, vayamos a la epístola a los Efesios, al capítulo 1. Este pasaje muy revelador. Pablo tiene sobre todo esa revelación de darnos la visión del Cristo resucitado, del Cristo entronado, del Cristo que está por encima de todo. Él no tuvo la experiencia de caminar con Cristo en carne aquí en la tierra. Él tuvo la vivencia de caminar con Cristo en el Espíritu, viéndolo entronado. Y por eso su ministerio fue de una manera muy especial, arrollador, y fue el que permitió también de que el Evangelio llegara a los gentiles y llegara a nosotros, a causa de eso. Entonces, Efesios capítulo 1, versículo 20 en adelante dice, está hablando precisamente de la fuerza, el obrar del Espíritu Santo para resucitarlo, y dice, la cual energizó a Cristo al levantarlo de los muertos y sentarlo a su diestra en los celestiales. Fíjense lo que es el versículo 21. Muy por encima de todo principado y autoridad y poder y señorío y de todo nombre que se nombra no solo en esta edad, sino también en la venidera, y sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que está completando todas las cosas en todas. Esta es parte de la revelación que Dios estaba soltando a través de Pablo y que es importante que nos sumergamos en esto. Acuérdense, esta epístola fue dada a los cristianos y tenemos que colocar ese fundamento. Como dice Hebreos, puesto los ojos en Jesús. ¿Cómo vamos a ver a Jesús? De acuerdo a esta revelación. ¿Cómo está él? Dice el versículo 21. Dice, bueno, ya habíamos dicho, sentado a la diestra en los celestiales. Está en un trono de gobierno. Y dice, muy por encima. O sea, no se puede medir distancia. No podemos decir 1 metro, 2 metros, 5 kilómetros. No, esos son distancias que no podemos nosotros comparar la posición de gobierno y de autoridad de Cristo absolutamente con nada. ¿Sí? Está muy por encima, infinitamente muy por encima de, fíjense, todo principado y autoridad y poder y señorío. No importa lo que se levante aquí en la tierra, no importa lo que las tinieblas quieran manifestar, no importa lo que podamos ver de que se está levantando como principado, como autoridad, como poder, como señorío, y a veces la gente se perturba por eso. Pero nuestro Cristo está muy por encima de todo eso. Pensemos desafortunadamente lo que está viviendo nuestra nación en este momento, todo lo que se está viviendo. ¿Y nosotros qué hacemos? Tenemos que poner nuestros ojos en Jesús y ver de que Él está muy por encima de todo eso. Y piensa lo que dice en el versículo, sometió todas las cosas bajo sus pies. La posición de Cristo está infinitamente por encima de todo. Y eso hace que esté sometido todo bajo sus pies. Son dimensiones de gobierno tan especiales que necesitamos mucha revelación.
no nos quedemos únicamente con leerlo allí y sí, los términos que aparecen allí son muy significativos, pero lo importante es que haya revelación que quede en nuestros corazones. Acuérdense, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Entonces tenemos que desarrollar esa mentalidad de gobierno, puesto los ojos en Jesús, que va a estar acompañada de esa fe, de esa certeza, de esa convicción. ¿Cómo miramos a Cristo? Son tiempos muy especiales de desafío y todo pasa por cómo vemos a Cristo, cómo lo estamos viendo. Entonces está por encima de todo y dice, todas las cosas están bajo sus pies. Todas las cosas están bajo sus pies, en cualquier dirección. Y eso implica que Él es el que gobierna absolutamente en todo. Por eso en Hebreos también dice que todo es sustentado por su palabra. O sea, el gobierno, la autoridad, se manifiesta también por la palabra. Lo que Él dice, así es. Porque Él está por encima de todo y todo está sometido bajo sus pies. Y dice, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que está completando todas las cosas. Somos nosotros su cuerpo, Él es la cabeza. Si somos su cuerpo, y acá está diciendo también de que todo está sometido bajo sus pies, está hablando de que la iglesia también está entonces en una posición de gobierno, porque los pies, son parte del cuerpo, y la iglesia es el cuerpo, y la iglesia tiene que gobernar. ¿Quieres comentar algo? Pues creo que sí, la verdad, lo más importante es tener nuestros ojos puestos en Jesús. Pero creo que aún a veces eso también es necesario que digamos, dice en Jesús, y está hablando del que murió en la cruz. Jesús fue el que murió en la cruz, pero quien está sentado en el trono es Jesucristo. Así que nos ayuda mucho cuando hacer la transición, porque es completo. Y creo que es tan importante dejar de ver solamente en una partecita de la revelación de Cristo para verlo en toda su gloria y su majestad, cuando uno lo ve sentado en su trono y ver como que pueda nuestro espíritu recibir el testimonio del trono donde Él está sentado y cómo Él gobierna. Todo parte con esa revelación. Anteriormente habíamos citado la mujer que tenía el flujo de sangre, ¿se acuerdan? Recibió un testimonio en su corazón y de acuerdo a ese testimonio actuó por la revelación que había tenido de Cristo, puesto los ojos en Jesús, y trajo un cambio significativo en sus vidas. Eso es lo que estamos pidiendo, que el Espíritu Santo establezca un testimonio cada vez más vívido en nosotros de Cristo sentado en los lugares celestiales, muy por encima de todo y todo sometido bajo sus pies. Tenemos que crecer en esa fe, en la fe de la revelación del Cristo glorificado, en la fe de la revelación del Cristo que tiene sometido absolutamente todas las cosas bajo sus pies, porque tenemos que aprendernos a mover de esa manera. Si no tenemos esa revelación, difícilmente vamos a poder entrar en dimensiones de gobierno. En Filipenses, en el capítulo 2, Pablo continúa revelando y muestra, todo el proceso de Cristo. Vamos a leer desde el versículo 5, Filipenses 2. Tened entre vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, existiendo en forma de Dios, no consideró aprovecharse de ser igual a Dios, sino que se vació a sí mismo, tomando forma de esclavo, haciendo semejante a los hombres, y mostrándose en apariencia como hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos
y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces está hablando del proceso que tuvo Cristo al hacerse hombre y estar acá humillándose, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. La plena dependencia, la plena sujeción completamente al Padre. Nuestra sujeción completa al Padre, completa a nuestro Dios Trino, es la que nos va a llevar en esa senda, también de establecernos en gobierno. La revelación entonces dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Dice que Él se humilló, ¿sí? Se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y el resultado, el Padre lo exaltó hasta lo sumo, donde no puede llegar absolutamente ningún ser humano, donde no puede llegar ningún ángel caído, ningún ángel que esté en la diestra de Dios, en el trono de Dios, en las dimensiones del cielo, no puede llegar a las dimensiones a las cuales Cristo fue exaltado. Unimos lo de Efesios con lo de Filipenses y Pablo utiliza unos adjetivos muy especiales, mostrando lo excelente, hasta dónde Él está sentado en dignidad, en gobierno y en autoridad. Lo exaltó hasta lo sumo. Nadie tiene la exaltación que tiene Cristo. Nada puede tener esa exaltación. Por eso todo está sometido a Él. Todo está sometido bajo sus pies. Nadie puede tener esa exaltación. Y eso tiene que llenar nuestro corazón de gozo, de alegría y de entusiasmo. Está exaltado hasta lo sumo y lo que sigue. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Está en el gobierno, está en la autoridad, está en la exaltación, que solo mencionar el nombre en revelación, lógicamente, hace que todo doble la rodilla, o sea, todo se someta a Cristo. Está en la revelación que solo mencionar su nombre hace que se produzcan resultados. Dios quiere que entremos en esas dimensiones de gobierno. Lo vemos a Él, recibimos revelación de su nombre, y en el nombre de Cristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, todo se somete, todo se doblega. Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Todo tiene que confesar. Aun cuando las tinieblas se someten al nombre de Cristo, están reconociendo, ¿sí?, el señorío de Cristo. Y como dice allí, todo es para gloria de Dios Padre. Para que resplandezca la majestad, la honra y la gloria. Todo lo que hace Cristo es para manifestar la gloria de Dios Padre. El ministerio, la manifestación de Cristo en medio de nosotros, que nos produce gozo, alegría, celebramos, adoramos, exaltamos, todo es para gloria de Dios Padre, no para gloria y exaltación de los hombres. Porque cuando el hombre comienza a gobernar en Cristo, no es para que sea él exaltado, sino para que el Padre reciba toda honra y gloria. Podemos gobernar y estamos llamados a esa dimensión, pero no para que el hombre sea exaltado, sino que para que el Padre sea glorificado. Nosotros simplemente damos gracias porque entramos en diseño de gobierno. Pero para entrar en ese diseño de gobierno es importante que estemos meditando en esto. En Efesios, en el capítulo 1, lo que leíamos, en Filipenses, en el capítulo 2, lo que estamos meditando. Porque la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Y necesitamos ser llevados a esa administración de que nuestra fe sea puesta en una fe de gobierno. Dice en el versículo 20, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Entonces, ¿quién proclama el nombre? En el 10. En el versículo 10. ¿Quién proclama el nombre? Dice que se le dio un nombre que es sobre todo nombre.
Pero dice, para que en el nombre de Jesús se doble todo, se someta todo. ¿Quién proclama ese nombre? La iglesia. Ustedes y yo. Pero no es proclamar el nombre de manera religiosa, de manera ritualista. Hoy en día todo el mundo dice en el nombre de Jesús y a veces caemos en una confesión de ese nombre de manera tan superficial, sin revelación. Por eso pidamos que lo recibamos nosotros como familia, como congregación. Es importante que se reciba esa revelación, que el Señor nos lleve a ser libres de usar su nombre de manera religiosa, ritualista y sin entendimiento, para usarlo, proclamarlo con revelación en el momento en el cual Él diga que se proclame ese nombre, que se proclame ese nombre que hace que todo se doblegue y se establezcan dimensiones del reino. Es muy importante que crezcamos mucho en esa dimensión. Sí, quería, a ver, aquí es clave poder ver cuando vimos cómo se perdió, cómo el hombre perdió, y en Génesis, porque decidió escuchar otra voz, decidió ponerse bajo sujeción, otra sujeción. Y, amados, aquí es importante entender que veamos cómo es, cuando leemos en Hebreos 12, puestos los ojos en Jesús, veamos en estos pasajes, veamos a Jesús cómo recuperó el gobierno que el hombre le había entregado a la tiniebla. Y esta parte es cuando queremos aprender cómo tener mentalidad de gobierno, ponemos los ojos en Jesús, cómo llegamos a tener esa posición para gobernar, cómo se recuperó esa posición. Y aquí es muy tremendo cuando dice que en el versículo 7 que Él se vació para tomar forma de esclavo. ¿Qué fue esclavo? Él nos sacó de esclavitud, pero Él mismo decidió ponerse bajo una sujeción correcta, haciéndose semejante a los hombres, mostrándose en apariencia de hombre, se humilló a sí mismo, y aquí es la parte más importante para tener mentalidad de gobierno. Para gobernar no es que yo diga, Dios me dio gobierno. Sí, me da gobierno si yo antes aprendo aprendió obediencia. Él decidió ponerse bajo una sujeción correcta, aprendió obediencia. Quien estamos aprendiendo a tener mentalidad de gobierno, no es porque simplemente somos muy buenos o somos mejores, es porque primero nos decidimos colocarnos y reconocer autoridad sobre nuestras vidas. Aprendió obediencia. Esa obediencia aún lo llevó hasta la muerte, y muerte de cruz, murió. Pero miren la parte que yo quería resaltar también, que es el versículo 9, por lo cual, o sea, fue a causa de esa obediencia, aprendió obediencia. ¿A quién le aprendió obediencia? Al Padre. Y eso fue lo que Dios lo llevó al Padre. Esa esencia y esa decisión de Cristo lo llevó al Padre a ser exaltado hasta lo sumo. O sea que para poder tomar posición de gobierno, en el gobierno de Dios, primero tenemos que aprender a colocarnos en obediencia, en sujeción, en obediencia al Padre, en obediencia a Cristo, quien está sentado en el trono. Entonces, y ahí, ponemos los ojos en Jesús, tenemos que ver esto, cómo Él llegó a ser exaltado hasta lo sumo, cómo llegó a ser muy por encima de todo, porque primero se colocó bajo autoridad. Entonces, mentalidad de gobierno, conforme a la mente de Cristo, empieza aquí, en aprender obediencia.
Por eso la perdieron en Génesis. Ahora Cristo la está recuperando. El gobierno se está recuperando cuando Él se somete a la autoridad del Padre. Entonces eso tiene relación con lo que estamos hablando, usar el nombre adecuadamente. Cuando nuestras vidas están en dimensiones de obediencia y de completa sujeción a aquel que estamos viendo, entonces vienen los frutos. Toda manifestación de desobediencia me resta autoridad, me quita autoridad. Toda manifestación de desobediencia simplemente hace que lo que es la manifestación del reino no venga sobre mi vida. Entonces estamos llamados acá, por eso el pasaje que leíamos en Filipenses comienza: haya pues en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y ese es el que está remarcando Glass de una manera especial. Entonces, cuando ponemos los ojos en Jesús, tenemos que verlo en todo lo que Él es y que Él es digno de que lo obedezcamos en todo. En todo. No es una obediencia parcial. Él vino y obedeció al Padre en todo. Y nosotros tenemos que aprender a ser obedientes en todo. En Apocalipsis es donde más hay revelación de ese Cristo glorioso, ascendido a los cielos y en esas dimensiones gloriosas y de poder. Vamos a tomar un pasaje que está en el capítulo 5. Es un momento crucial y muy importante allí en los celestiales. Dice: vi en la diestra del que estaba sentado en el trono un rollo escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que proclamaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el rollo y desatar sus sellos? En este rollo está escrito todo lo que tiene que ver el trato de Dios con la tierra, los planes, los propósitos, los juicios, todo el desarrollo. Y ¿quién es digno de desatar eso? De desatar la plenitud del consejo de Dios, de los propósitos de Dios, de los juicios de Dios sobre la tierra. Es un momento muy crucial porque se implicaba eso, desatar sobre la tierra lo que está escrito en el rollo y que está sellado con 7 sellos. Versículo 3: nadie, ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el rollo ni mirarlo. Es un momento muy especial y Juan estaba ahí en medio de la revelación y él sabía la importancia para la tierra, para la humanidad, que hubiera alguien digno, que pudiera tomar el rollo, que pudiera desatar los sellos y que se pudiera cumplir para desatar la plenitud del consejo de Dios sobre la tierra y sobre todos los que moran en la tierra y lo que hay en los cielos y debajo de la tierra. Porque dice, ¿no? Nadie ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Ese rollo implicaba gobierno absolutamente sobre todos los cielos, la tierra y debajo de la tierra. Absolutamente en todo. Nadie podía abrirlo. La reacción de él: yo lloraba mucho. Era necesario que hubiera alguien que pudiera hacerlo. No lo había. Se hizo un silencio y no se manifestó absolutamente nadie en eso. Juan entró en desesperación. Era como que la obra que él vio que Cristo hizo se perdía, no se podía cumplir, no se podía establecer sobre la tierra plenitud. Como que fue un tiempo perdido, como que todo se perdía. Y él dice: lloraba mucho, pues nadie fue hallado digno de abrir el rollo ni de mirarlo, porque es gobierno. Esa autoridad son el diseño, los planes, los propósitos de Dios. Es tan poderoso lo que está allí, que dice que nadie podía abrirlo ni mirarlo, solamente por revelación y Juan sabía que estaba ahí el rollo, pero no podía ni siquiera mirarlo. Pero sabía lo que implicaba lo que había allí. Versículo 5. Pero uno de los ancianos me dice: no llores. He aquí el león, el de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el rollo
y sus 7 sellos. Se manifestó la dignidad, la gloria, se transformó Juan en ese momento de llanto, de angustia, en ver nuevamente ¿qué? La revelación de Cristo. ¿Quién es Cristo? El digno de tomar el rollo, el digno de desatar los sellos, el digno de desatar el cumplimiento total de los planes y de los propósitos de Dios sobre la humanidad, sobre todo lo creado. No había nadie, pero Cristo estuvo allí después de todo ese proceso que vivió aquí en la tierra, y entonces Él es el que es digno, el que ha vencido. Entonces dice el versículo 7, fue y tomó de la diestra al que estaba sentado en el trono. Y cuando tomó el rollo, los seres vivientes, los ancianos, se postraron delante del corderito, porque aparece allí como el que dio su vida. Porque todo esto que estaba allí era necesario solo a través del sacrificio perfecto de Cristo, su sangre derramada para poder perdonar toda la inmundicia, toda la maldad. Si la obra de Cristo no hubiera sido establecida, la tierra quedaría únicamente bajo juicio y completa destrucción, desaparecer para siempre, por toda la eternidad. Pero la obra magnífica de Él le llevó entonces a poder tomar el rollo y desatar los 7 sellos. Entonces dice, se postraron delante del corderito teniendo cada uno una cítara y tazones de oro llenos de incienso, que son las oraciones de los santos. Fue un momento muy sublime, pero que revela que la dignidad, el gobierno que tiene Cristo. Por eso dice que fue exaltado hasta lo sumo, una dignidad que nadie tiene, porque aquí dice en Apocalipsis, no fue hallado nadie digno de tomarlo, solo Él, solo Cristo. Y aprendamos a verlo en esa dimensión. Sobre todo lo que está pasando en la tierra, Él es el que tiene el poder, Él es el que tiene la autoridad en todo lugar. Lo que está pasando en nuestra nación, Él es el que tiene el poder, Él es el que tiene la autoridad, y a Él debemos oírlo para saber qué es lo que hay que establecer en gobierno para la transformación de nuestra nación. Dice que todo eso desató un cántico, versículo 9, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno. Aquí es soltar esa palabra con la revelación del momento. Digno. O sea, ver esa revelación tan grande, tan majestuosa acerca de Cristo, y ver lo que Él hizo, dice, Él es el único digno. Él es el único digno de manifestar esa dimensión de gobierno. Digno eres de tomar el rollo y abrir sus sellos, porque fuiste degollado y con tu sangre redimiste para Dios de toda tribu y lengua y pueblo y nación. Su sacrificio abarcó a todos los pueblos de la tierra, a todas las naciones, a todas las lenguas. Pero fíjense, con propósito, versículo 10, no solamente redención, Él redime con propósito, versículo 10, y a sus redimidos dice, los has hecho para nuestro Dios un reino de sacerdotes y reinarán sobre la tierra. Quiere decir que las dimensiones perdidas de gobierno se recuperaron a través de la obra de Cristo. Amén. Se recuperaron. Y los has hecho para nuestro Dios un reino de sacerdotes y reinarán sobre la tierra. Amén. Cuando miramos a Cristo y lo vemos en las dimensiones de lo que Él es, se establece también entonces el propósito para el cual fuimos redimidos, para ser reino de sacerdotes y para reinar sobre la tierra. Amén. Ver a Cristo en las dimensiones de lo que Él es cambia mi mentalidad, tiene que cambiarla y establecerme en el diseño de gobierno, lo que Gladys nos decía. Así fue creado el hombre, se perdió por oír voces extrañas, oír las voces que no tenían que oírse, y cayó en sujeción de esclavitud. Aquí entonces fuimos redimidos, el hombre es redimido, se rompe todo eso para entrar en el diseño. Es puesto los ojos en Jesús, viendo las dimensiones de
de su majestad. Y sabiendo entonces, en su majestad, hay una tremenda revelación cuando él dice, toma sus rollos, los rollos. Y parte de tomar autoridad para tomar el rollo, abrirlo, desatar los sellos, es que se levanta un reino de sacerdotes que reinarán sobre la tierra, ustedes y yo. No más adelante, sino ahora, acá. ¿Sí? Ahora es el tiempo. Este es el momento, porque nuestro Cristo está sentado allí, tomó el rollo, abrió los sellos y está desatando. Él es el que desata los tiempos y las sazones sobre la tierra. Entonces, dice, y mirando yo, oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era miríadas de miríadas y millares de millares que decían a gran voz. Este momento convocó todo el ejército celestial. Convocó absolutamente a todo. Fue un momento especial, poderoso, de la manifestación de la gloria y del señorío de Cristo. Piensen lo que sería esa voz. Dice, voz de muchos ángeles, de los seres vivientes, de los ancianos. Dice, el número de ellos era millares de millares, millares de millares, que decían a gran voz. Todo eso, pero a gran voz. Es más ensordecedor que lo que se oye en un estadio, de cualquier deporte, cuando están los conciertos. Eso no se compara absolutamente con este momento. Diciendo a gran voz, exclamando a gran voz, digno es el corderito degollado de tomar el poder y la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y a toda cosa creada en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí que decían, alabanza y honra y gloria y dominio al que está sentado en el trono y al corderito por los siglos de los siglos. Y los cuatro seres vivientes decían amén, y los ancianos se postraron y adoraron. Amén. Qué momento tan glorioso para decir allí, celebrar allí en familia, celebrar allí. Amén a todo esto. Revelación de nuestro Cristo gobernando, siendo manifiesta la dignidad que Él tiene para reinar, para gobernar. Él se lleva toda la honra y toda la gloria, y es lo que tenemos que llenarnos, ¿sí? Él gobierna. Fíjense lo que dice en el versículo 13, toda cosa creada en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que están en ellos, oí que decían alaban. Tan gloriosa y poderosa es la manifestación que dice toda cosa creada. Toda cosa creada, las piedras, las aguas, los árboles, absolutamente todo. Se desató una adoración. Por eso dice, puesto los ojos en Jesús. Y es que yo estoy tan feliz, tan tremendo, porque se acuerdan que vimos en Génesis 1, que eso fue lo que le entregó el dominio al hombre. Dice, sojuzgad y dominad sobre todos los peces, sobre todo lo que está sobre la tierra. Y aquí Cristo lo ha recuperado. Le dice, le doy dominio al hombre, y nos puso a gobernar, nos dio el dominio y lo perdimos. Pero aquí Cristo lo está recuperando, y por eso dice, a todo lo creado, y Él empieza a entregar y a tomar todo el dominio en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, en el mar, a todas las cosas que están en ellos. ¿Se acuerdan Génesis 1? En los peces, en lo que está en la tierra, lo que se mueve sobre la tierra. Cristo los recuperó, y por eso dice, todo lo que está en ellos decían, alabanza, honra y gloria y dominio. Todo lo creado está diciendo, se han ido para alabar. Tenemos ese dominio. Se recuperó el dominio, ya no estamos bajo yugo de esclavitud, la tierra ya no está bajo yugo de esclavitud. Por eso dice alabanza y honra y gloria y dominio al que está sentado en el trono y al corderito por los siglos de los siglos. Quiere decir, se recuperó, ya no se pierde. Y por eso decimos
Amén, amén, amados, amén, amén. Y nos recuperó para ser reyes y reinar sobre la tierra. Algo muy importante en el que tiene mentalidad de gobierno es que es un adorador. Es que sale de su corazón gozo, alegría, porque proclama. Frente a todo lo que pasa, lo que está viviendo, él sabe quién está en el trono. Y entonces celebra. Y acá dice que toda la creación está alabando y está reconociendo que es digno de alabanza, honra, gloria y dominio sobre todo lo creado. Entonces tenemos que entrar en esa mentalidad, puestos los ojos en Jesús. Es la única manera. Puestos los ojos en Jesús. Y que eso penetre profundamente en nuestro corazón, esa revelación gloriosa, poderosa de Cristo. Porque es la única manera, para enfrentar absolutamente todo. Estamos llamados a establecer dimensiones de reino, de gobierno, manifestar que los cielos gobiernan sobre la tierra, porque en los cielos está sentado aquel que fue exaltado hasta lo sumo, todo está sujeto a sus pies y tiene un nombre que hace doblegar absolutamente todo y confesar que Él es el Señor. Fíjense la revelación que necesitamos seguir ganando al respecto. Hemos transitado muchos años, pero nuestro Dios es más de lo que hemos percibido. Y el Espíritu Santo quiere sumergirnos en esta revelación para que nos posicionemos en gobierno. Son tiempos de gobierno, que manifestar que no importa la crisis, lo que se está pasando, Él es el que gobierna, Él es el que tiene el dominio, el poder, la majestad, Él es. Y tiene un nombre que es sobre todo nombre, pero tiene que levantarse un pueblo que sabe proclamar ese nombre, que sabe confesar ese nombre. Y entonces, por eso decía que cuando entendemos eso, nuestra vida de adoración es cambiada. El Padre dice, busca adoradores que la adoren en espíritu y en verdad. Es cuando tenemos revelación de Cristo y nos gozamos que Él es el Señor, que Él tiene el gobierno y el dominio absolutamente sobre todo, y lo celebramos siempre. Frente a toda situación lo celebramos porque hemos aprendido a colocar los ojos en Él. Entonces, que nuestra vida de adoración entienda esto, digamos, se siga sustentando sobre ese poderoso base, la revelación de Cristo, como el que tiene el dominio, la potestad, la autoridad absolutamente sobre todo. Y en medio de toda esta revelación, acuérdense, está siendo revelado, versículo 10, que fuimos redimidos para ser un reino de sacerdotes y reinar sobre la tierra. Lo vemos a Él, entendemos nuestra posición en el reino de sacerdotes para reinar sobre la tierra. Nuestra nación necesita que esos sacerdotes entren en esa identidad. Ustedes y yo tenemos que entrar en esa identidad sacerdotal, no el sacerdocio levítico, sino el nuevo sacerdocio en Cristo para reinar sobre la tierra. Miremos Efesios capítulo 2. Versículos 5 y 6. Ahora estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvos. Y juntamente con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en los celestiales. Entonces, fuimos redimidos, dice, con un propósito: ser un reino de sacerdotes y reinar sobre la tierra. Y acá nos dice que nos dio vida juntamente con Cristo, y juntamente con Cristo nos resucitó y nos hizo sentar en los celestiales. Todo es en Cristo, todo está en Cristo, y nuestra función de gobierno está en Cristo. Entonces tenemos cada vez más y más aprender y a cimentarnos a vivir en Cristo. Entonces morimos, resucitamos. Acuérdense, Cristo resucitó y fue llevado al cielo, y también a nosotros acá dice, nos hizo sentar con Él en los celestiales, en lugar de gobierno, sentados con Él
en los celestiales. ¿Se acuerdan que ya habíamos hecho referencia también a esto en las predicaciones anteriores del cambio de mentalidad? Pero tenemos que ver esto. El Padre realmente está dando revelación en esto. Pablo lo vio, así como Juan lo vio allí en Apocalipsis. Pablo lo vio en este momento, no describió de esa manera tan gloriosa como está allí, pero sí, lógicamente, tiene mucha revelación poderosa en esto. Pero está diciendo, nos resucitó y nos hizo sentar en los celestiales. Tenemos diseño de gobierno y tenemos, por eso, posición de gobierno. Usted tiene posición de gobierno. Nosotros, cada uno de nosotros, tenemos posición de gobierno. Hemos sido muertos, identificados con Cristo en la muerte, identificados con Él en la resurrección, y hemos sido posicionados, posición de gobierno. Nos humillamos en obediencia, eso habla acerca de que estamos muriendo a nosotros mismos para resucitar en Cristo. Lo único que cuenta es la vida de resurrección que tenemos en Cristo. Y esa es la garantía de saber vivir nuestra posición de gobierno en los cielos. Si hemos resucitado, quiere decir que hemos muerto anteriormente, pero hemos resucitado en la vida de resurrección de Cristo. Las dimensiones de la vida de Cristo nos impregnan. Eso es lo que garantiza nuestra posición de gobierno, sentados en los celestiales con Cristo. Entonces entendemos lo que dice Apocalipsis. Fuimos redimidos para ser un reino de sacerdotes, para reinar sobre la tierra. Y dice acá, Pablo en la revelación nos hizo sentar. Espiritualmente esa es nuestra posición. Y debemos aprender, puesto los ojos en Jesús, y cuando estamos viendo a Jesús, espiritualmente también somos sorprendidos, porque vemos a Cristo y espiritualmente también nos vemos sentados con Él. Y entendemos que es una posición de gobierno. Pero todo es en Cristo. En Cristo. En Cristo. Sujetos a Cristo. Dependiendo completamente de Él. Miremos esto en Juan, en el capítulo 15. Ya usted sabe lo que dice Juan 15, pero vamos a meditarlo, vamos a leerlo nuevamente. Versículo 1 al 5 inicialmente. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo pámpano que en mí no produce fruto lo levanta, o sea, ministra para que sea colocado en posición de gobierno. Él no llega inicialmente a desalojar todo, ¿sí?, sino a ministrar vida. Todo pámpano que en mí no produce fruto lo levanta para que produzca fruto, ¿verdad? Y todo aquel que está produciendo fruto lo limpia para que produzca más fruto. Y nuestra vida está en esa dimensión, cada vez más limpieza de lo que es conforme al mundo, de lo que es el espíritu religioso, de todo aquello que nos impide tener más de Cristo. Si estamos siendo fructíferos, el Padre nos está limpiando para que llevemos más fruto. Y es lo que está haciendo en el día de hoy también respecto de el gobierno. Él nos está limpiando para que llevemos fruto de gobierno. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Se ha recibido usted el impacto de la palabra que el Padre nos ha estado impartiendo en esta tarde? ¿Para qué? Para limpiarnos. Eso nos ha limpiado para manifestarnos fruto. Versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede producir fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Todo está muy unido a Cristo. Todos los versículos que leíamos eran Cristo, Cristo, Cristo. En Cristo morimos, en Cristo resucitamos, con Cristo estamos en los lugares celestiales. No podemos perder de vista eso. Todo es en Cristo. Cristo es nuestra vida, Cristo es nuestro recurso, Cristo es nuestra plenitud. Cristo lo es todo. Y debemos aprender a vivir en eso. Dice, permanecer en mí. Cuando uno se exhorta a permanecer, quiere decir que si nos descuidamos, dejamos de permanecer. Y si dejamos de permanecer, no podemos gobernar. El que no permanece en Cristo, deja de gobernar. Permanecer en Cristo
Debemos a entender, ¿no? No es estar siguiendo una doctrina, una religión, siguiendo ritos, doctrinas, estar reuniéndome, ¿no? Él, como persona, su esencia, por eso puesto los ojos en Jesús. Permaneced en mí y en vosotros, como el pámpano no puede producir fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. No hay gobierno si no permanecemos en Cristo, porque es a Él que fue dada la dignidad que está por encima de todo. Es a Él que todo le está sometido. Es Él el que tiene un nombre que es sobre todo nombre. No somos nosotros. Estamos en Cristo. Y cuando estamos en Cristo podemos proclamar su gobierno, su nombre, para que se produzcan cosas. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste produce mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, el cristiano fructífero es el que permanece en Cristo. Cristo en él en Cristo, se establece esa unidad que debemos cultivar día tras día, absolutamente en todo momento. Todo lo que estemos viendo en cada área tenemos que hacerlo estando en Cristo y Cristo en nosotros. Y eso va a hacer que se produzcan frutos de reino, frutos de gobierno, frutos que glorifican al Padre, porque es lo que Él dice. A menos que alguno permanezca en mí, es echado fuera como pámpano, sin fruto que se seca. Entonces piensen lo que dice el versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí y os puse para que vayáis y produzcáis frutos y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pedáis al Padre en mi nombre os lo dé. Está hablando de gobierno, ejercer gobierno. No lo elegimos nosotros, Él nos eligió. Y de una manera gloriosa elegidos, mirando todo lo que hemos estado estudiando, con un propósito muy fuerte: gobierno. Ser reino de sacerdotes para reinar sobre la tierra. Todo eso es muy glorioso, todo eso es demasiado poderoso, pero todo está ceñido a estar en Cristo, reinando en Cristo. Necesitamos entrar en esas dimensiones. Vamos a leer Efesios capítulo 4. El versículo 13. Pablo nuevamente con revelación para edificar la iglesia. Está hablando acerca de los procesos, está hablando del proceso del cristiano y dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cuando uno lee este versículo, teniendo la revelación de los pasajes que leímos anteriormente, es asombroso lo que Dios se propone. Por eso dice: los redimió para ser un reino de sacerdotes para que reinen sobre la tierra. Porque los redimidos están llamados a crecer a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Si estamos en Cristo y Él está en nosotros, es para crecer en Él y para crecer en esas dimensiones de gobierno, de plenitud, de autoridad, para que sea exaltado. Entre más crezcamos en Cristo, más podemos manifestar que Él gobierna sobre todo, que Él está por encima de todo. Nuestro crecimiento tiene que también estar llevado en esas dimensiones. Piensa en eso. Piensa allí con las personas que están reunidas, con su familia. Y lo que hemos dicho en varias ocasiones: mírelos. Su ser querido está llamado a crecer a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso implica gobierno. Les miramos, amados, les miramos. Les miramos. Y ese es el gran propósito. Y eso implica cambiar nuestra mentalidad. Vemos a Cristo. Y cuando vemos a Cristo, vemos en el propósito para el cual fuimos redimidos, el diseño para el cual fuimos establecidos. Entonces, es necesario que nos establezcamos en estas dimensiones.
Ya hemos visto, ¿no?, todo el proceso. Y la Biblia nos dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. En esta administración de hoy, el Espíritu Santo nos ha llevado a eso, a poner los ojos en Él, a recibir frescura en pasajes que todos conocemos, pero que el Espíritu Santo quiere producir mayor revelación, traer mayor frescura. Y es bueno que después de que hemos terminado usted allí en casa, no se desconecte, sino que tenga un tiempito más allí en familia o con los que está compartiendo para establecerse usted más en estas dimensiones y para que su espíritu siga viviendo y afinándose completamente en todos los propósitos de Dios. ¿Algo que quieras añadir ya para terminar? No, solamente que lo honramos a Él y queremos permanecer, porque queremos gobernar juntamente con Él. Amén. Queremos honrar y glorificar y exaltar toda la obra que Él hizo, porque Él nos redimió, Él se vació a sí mismo, se despojó, se hizo obediente, se sujetó, y lo único que hizo en su corazón, el único deseo era hacer la voluntad del Padre, porque el Padre es el que gobierna, y era sujetarse al gobierno y a la autoridad del Padre. Y queremos estar en Cristo y honrar lo que Él hizo para recuperar ese gobierno y poder que nosotros volviéramos a ser posicionados para gobernar juntamente con Él. La decisión de permanecer es honrar lo que Él hizo, honrar y reconocer y alabar y glorificar su obra, para podernos dar nuevamente. La palabra que remarcaba era juntamente, o sea, así como cuando nos creó, nos hizo a imagen y semejanza y nos puso a gobernar juntamente con Él, y se perdió y Cristo lo recuperó y ahora nuevamente nos coloca juntamente con Él. Así que queremos honrarlo a Él, aprender a obedecer, a sujetarnos a su voz, a su autoridad, a su voluntad, para que sea hecho así como es en el cielo, sea hecho en la tierra, y que seamos los hijos que se sujetan y aprenden obediencia para poder tomar ese lugar y esa posición de gobierno. Remarcar esas palabras, permanecer, para estar juntamente con Él, sentados en los celestiales. Amén. Amén. Les invitamos entonces a orar. Invitamos que el Espíritu Santo, continuando testimonio de nuestro Cristo glorioso, majestuoso, con toda la dignidad, con todo el poder, con toda la autoridad, que cuando se manifiesta hace que todo lo que hay creado en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, tenga que soltar una voz de reconocimiento de que Él es el que tiene el dominio, de que Él es el que tiene la dignidad para recibir toda honra, toda gloria, toda alabanza. Permita que este tiempo el Espíritu Santo les siga llenando de la revelación de ese Cristo glorioso. De ese Cristo que está revelado aquí en las Escrituras, pero que el Espíritu Santo quiere también hacerlo vivo en nosotros. Puesto los ojos en Jesús. Espíritu Santo, activa más y más nuestros ojos para ser puestos en Cristo Jesús. El que hace que se manifieste fe en nosotros. El que hace que se perfeccione fe en nosotros. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos permites verlo.
nos permites palparlo. Para adorarlo, para exaltarlo, para glorificarlo. Para declarar, no hay nada que se pueda asemejar a Él, ni se pueda levantar, porque todo está sujeto bajo sus pies. Qué glorioso eres. Qué glorioso, qué maravilloso. Cuán digno eres. Recibe toda honra y toda gloria. Y Espíritu Santo, queremos ser ese pueblo que, puesto los ojos en Jesús, se manifiesta como reino de sacerdotes, se manifiesta reinando sobre la tierra. Y por ello presentamos nuestra nación en este momento. En Apocalipsis 15:5, tú, amado Cristo, el único digno de tomar el rollo y abrir sus sellos sobre nuestra nación, eres el único digno de establecer tiempos y sazones. No es la muerte, no es el temor, no es la violencia, no son los hombres, no son las maquinaciones, no es ningún partido político, no es ningún grupo narcoterrorista. Eres tú, amado Cristo, el único. Y confesamos, digno de abrir el rollo y de desatar los sellos sobre nuestra nación. Eres tú el digno de recibir la honra y la gloria, el poder, la alabanza aquí también en esta nación. Solo tú, Señor. Y declaramos tu dignidad. Y por ello también declaramos que todas estas manifestaciones de violencia, de muerte, de agresividad, de desorden, de anarquía, no es nada comparada a ti, Señor. Y están puestas bajo tus pies. Y como iglesia declaramos lo que también tú dices, nos has dado poder para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada nos dañará. Declaramos que como somos tu cuerpo, entonces, Señor, pisoteamos y hollamos esas fuerzas, esos principados de maldad, de iniquidad. Y declaramos que no son ellos los que establecen tiempo sobre nuestra nación. Amén. Porque nuestra nación no está llamada a tiempo de anarquía, de muerte, de violencia, de oscuridad. Porque somos los que estamos llamados como reino de sacerdotes a reinar y establecer. Como hijos nos ha sido entregado, somos herederos de esta nación y establecemos para esta nación tu reino, tu gobierno, tu autoridad, tu poder, tu dominio, tu majestad, tu honra, tu gloria, tu alabanza. Sí, Señor. Así lo declaramos. Solo tú tienes la autoridad. Sí, No se halló nadie digno, dice la palabra, hasta que tú apareciste. Y declaramos, no hay nadie digno en nuestra nación, solo tú, de establecer los tiempos y las sazones de tu reino. Y le negamos a la tiniebla y a todos sus agentes de maldad, le negamos el derecho, porque no lo tienen, porque tú fuiste inmolado, y por eso apareciste como el cordero inmolado a tomar el rollo. Nadie derramó la sangre de redención, solo tú. Y llamamos, Señor, y presentamos a nuestra nación para ser lavado con la sangre derramada por el corderito, para redención, para establecer dominio, autoridad y gobierno. Y declaramos que anulamos los planes, los proyectos de la tiniebla para sujetar esta nación en maldad y en iniquidad, en tiniebla. No tienen el dominio, no tienen el derecho.
Cristo lo ganó y está sentado Sí. en trono glorioso, por encima de todo nombre de los agentes de violencia que se están levantando. Y declaramos, cerramos esas bocas de león, Amén. cerramos esas bocas de león Así es, sí, Señor. en el nombre glorioso de Cristo Jesús. La tiniebla ha soltado esos perros rabiosos y declaramos que los ángeles de Dios aparecen con esas redes para capturar esos perros rabiosos que han sido soltados también en medio de la nación. Y son capturados y son alejados, puestos en cautividad. Sí, Señor. Y declaramos que se desata es la voz de los ángeles, declarando la dignidad del Cordero. Amén. Y a todo lo creado acá en la nación, Sí, Señor. en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, sobre esta nación, declarando la gloria del Cordero. Sí, Señor. Él es el que es digno de tomar el gobierno, el poder y la autoridad. Solo Él, solo Sí, Él, solo Él venció. solo Él venció. Sí, Señor. Solo su nombre es nombre glorioso Amén. que hace doblegar absolutamente toda rodilla. Amén. Y proclamamos el nombre glorioso de Cristo Jesús Sí, sí, Señor. para que se doblegue toda Amén. rodilla Sí. de todo agente de maldad en la nación. Se doblega y entra en confusión y entra en pánico y entra en desorden contra ellos mismos, porque se establece la gloria y la majestad del que ha sido digno de tomar el rollo y establecer los tiempos sobre las naciones de la tierra. Y hoy lo declaramos y lo celebramos. Oh Cristo, Amén. tú eres el digno. Sí, Señor. Y nuestra nación solo obedece a tus tiempos y a tus sazones, Amén. porque tú eres el digno, el que tomaste el rollo para abrirlo y para desatar sus sellos sobre la nación. Te bendecimos. Toda gloria, todo honor, toda majestad a ti, Señor. Y gracias, te bendecimos y damos gracias por la manera en que tú lo vas a hacer, en lo que lo vas a manifestar, porque será manifiesto. Nos sujetamos a tus tiempos y a tus sazones. Te vemos gobernar, te vemos glorioso, digno, 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 digno te vemos. Y nos gozamos. Eres el que reinas. Eres el que reinas. Y tú tomas el poder y la majestad en esta nación. La honra y la gloria en esta nación, Señor. Gracias. Te bendecimos. Señor, solo reconocemos tu trono y tu gobierno en nuestra nación. Amén. Solo reconocemos que hay una sola voz que gobierna en nuestra nación y es tu voz. Solo reconocemos que tú eres el que das el poder y la autoridad y eres también quien la quitas, eres quien destituyes reyes. Amén. Todo lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra obedece a tu voz y se sujeta y dobla sus rodillas. Y hoy venimos a declarar que esta palabra es manifiesta sobre nuestra nación. Aún sujetas aquellas rodillas que no quieren doblegarse y sujetas todo a la obediencia a ti. Amén. Todo espíritu de anarquía, de rebeldía, de desobediencia se sujeta a ti, al único que gobierna, a la única autoridad, quien venció, quien está sentado en el único trono que es verdadero y el único trono que reconocemos. Declaramos que tú eres el único nombre y todo nombre que se levante, todo nombre y toda voz y todo aquel que quiera hacer figurar su nombre es como nada, es como la hierba que hoy es y mañana no es. Hoy declaramos que esa gloria de hombres, esa gloria de nombres
se sujeta al único nombre, porque solo hay un nombre que es Amén. exaltado y ha sido exaltado hasta lo sumo, hasta Amén. lo más alto, Amén. muy por encima de todo. Y ahora declaramos que ese nombre se sujeta, porque así ha sido establecido. No hay otro nombre, no hay otro nombre No lo hay. al cual se le dé gloria. Solo hay un nombre, eres tú, Jesucristo, eres tú, y todo se doblega a tu autoridad. Así Y es. hoy venimos a declarar que todo aquel que ha puesto su nombre, a figurar su nombre como lo más importante, y su voz como la más importante, hoy es como nada. Amén. Es como nada, como esa hierba que desaparece, Amén. porque el que lo ha establecido, ha dado su voz, y su voz permanece para siempre. Y declaramos que le es quitada y revocado toda autoridad que ha querido tomarse. Es una autoridad ilegítima. Amén. Ilegítima, no le ha sido entregada por el único que da autoridad. Por eso, como iglesia y como hijos a los cuales nos ha sido entregado el gobierno y el reino, hoy venimos a declarar que todas esas voces y toda esa rebeldía y anarquía que se quiera levantar creyendo que tienen autoridad, es una voz ilegítima, y es revocado lo ilegítimo de nuestra nación. Amén. Es revocado por el que revoca y quita reyes, Amén. en el nombre que es sobre todo nombre. Y solo reconocemos al único, Amén. al que está sentado en el trono, Amén. al único digno, Amén. al que ha vencido. Venciste, y proclamamos, venciste, y esa victoria permanece para siempre. Amén. Declaramos, esa es la única voz, y como hijos nos estamos introducidos en el Hijo, que recuperó el reino y el poder a causa de su obediencia. Se levanta una generación de hijos obedientes para poder manifestar el gobierno. Hijos que aprenden del Hijo, que aprendió obediencia y por esa razón fue exaltado hasta lo sumo. Declaramos que se levanta una generación de hijos que aprenden obediencia y reconocen obediencia para ser posicionados en el gobierno y en la autoridad juntamente con Cristo. Amén. Allí estamos, juntamente con Cristo, sentados para manifestar la voz de gobierno sobre nuestra nación. Amén. Él ha vencido, y todo se doblega y todo se sujeta a la única voz de autoridad sobre nuestra nación. Por eso ha sido amordazado a toda voz, todo espíritu rebelde y todo aquello que se levante contrario a la obediencia del reino de los cielos, de la autoridad del reino de los cielos, de la autoridad del Padre. Declaramos hijos que aprenden obediencia porque tienen Padre, porque hay Padre en nuestra nación. Y Cristo nos revela al Padre. Hijos que aprenden obediencia, aprenden honra, se desata sobre nuestra nación. Se levantan familias que enseñan a sus hijos a reconocer autoridad, a reconocer que tienen Padre y que al Padre se le honra, que el Padre reconoce y tiene autoridad. Declaramos que oramos por las familias, que se levanten padres genuinos, sanos, para manifestar y enseñar a sus hijos. Familias sanas en nuestra nación, sean restauradas las familias de nuestra nación, se levanten, Señor, y oramos en la congregación, cada familia. Señor, tú nos has dicho que somos familias y nos establecemos como una generación reformadora de familias que hacen reconocer los diseños correctos
Padre, oramos por las familias de la nación, los padres y los hijos, para que la tierra no sufra más maldición. Sea restaurada la tierra a través de ese reconocimiento de que el Hijo nos enseña, que aprendió obediencia al Padre, que así se levanten familias, padres sanos, hijos sanos, que restauran la familia en la nación. Gracias, Señor. Los que restauran la nación son los que ejercitan la autoridad Amén. del Rey. Amados, piensen en esto. Hemos estado revisando la mentalidad en Cristo y hoy terminamos en este proceso con la mentalidad de gobierno, y no es coincidencia lo que está pasando en la nación en estos días. Es voz de Dios para que nos podamos levantar. Estamos en armonía con lo que son los propósitos de Dios para edificación de su iglesia. Entendamos eso. Y todo lo que Él nos está llamando es para que nos levantemos y nos expresemos como un pueblo que tiene la mentalidad de Dios, la mentalidad de Cristo, como hijos, como conquistadores y como ente de gobierno, hijos en gobierno. Que sigamos comiendo más y más de Cristo. Amados, les bendecimos sus casas, Amén. sus hogares, les bendecimos también en la salud, en sus recursos, declaramos bendición. La palabra dice eso: amado, yo sea que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Esa es la mentalidad de nuestro Dios. Seamos bendecidos en todo. Y declaramos esa bendición para cada uno de ustedes. Nos unimos al corazón del Padre para expresar: amados, deseamos que sean prosperados en todas las cosas, que tengan salud y que sigan prosperando absolutamente en todo. Queremos bendecirles, me uno a esas declaraciones, amén. Contarles que el 18, son tiempos y Dios nos está enseñando a seguir sus tiempos. Él ha hecho sonar su trompeta para convocar a los hijos. Y este próximo viernes, vamos a unirnos como nación, a levantarnos a adorar. Ustedes saben que somos una nación que tiene ese diseño de adoración. Somos adoración. De tal manera que hemos estado caminando en un nivel de adoración. Ahora Dios quiere y está sonando la trompeta para que subamos a otro nivel, a una estatura mayor de adoración. Una adoración que nos va a posicionar en gobierno, en revelación de Cristo. Y este viernes nos unimos a ese sonido de la trompeta para que arranquemos un nuevo tiempo como nación que es adoradora. Somos adoración. Entonces el viernes a las 6 estamos reunidos con toda la nación, una convocatoria online, adorando, proclamando su nombre, proclamando su gobierno y su autoridad. A las 6 estaremos enviando previamente el enlace en la transmisión de la adoración para que se unan. Así que esté listo, es a partir de las 6 de la tarde, este viernes 18. Y ya para unirnos allí en esa convocatoria, porque la trompeta, el Padre la ha hecho sonar. Y nosotros la oímos su voz y su voz de convocatoria. Así que estén pendientes. Este miércoles seguimos con nuestro entrenamiento. Este miércoles no lo tuvimos, pero ya retomamos nuevamente este próximo miércoles. Seguimos
siendo expandidos y ensanchados en lo que el Padre está enseñándonos y levantándonos a gobernar. ¿Qué más tendríamos? ¿No? Bueno, Ella está contenta porque nuestro nieto cumple hoy 2 años. muchos de Lo ustedes compartimos vivieron. con ustedes nuestra alegría y nuestro gozo. Y damos gracias al Padre por la vida de Nathan, que ha sido toda una bendición. Entonces, declaramos bendición sobre él y compartimos nuestro gozo con ustedes. Amados, bendiciones, sigan disfrutando en familia, shalom, bendición absolutamente en todo. Dios los bendiga. Bendiciones, un abrazo para todos, les amamos. Shalom. Shalom.